Saludos. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Hoy ya vamos a dar comienzo a esta enseñanza. Caballo de Troya, que será de bendición para todos ustedes. Y creemos que el Señor nos va a bendecir a través de esta palabra. Así que le invito a permanecer ahí atento, a escudriñar la Escritura, donde creemos que el Señor nos va a bendecir. Y creemos que la misericordia de Dios se moverá de una manera extraordinaria. Hoy es un día de bendición, un día en que Dios nos da su amor, su misericordia. Hoy es el día en que podemos contemplar el rostro del Señor. Hoy es el día en que podemos ver su amor y su misericordia y que se mueva a nuestro favor. Así que Dios bendiga a todos, a cada uno de los que se van a conectar. Ya después toda esta enseñanza la vamos a dar a través de las redes sociales, donde muchos también van a poder aprender más el mundo espiritual, el mundo real, el mundo que no se ve, pero es el real. Ya van pronto, vamos a dar comienzo a esta enseñanza. Caballo de Troya. Dios bendiga a todos los que se van a conectar. Un saludo desde acá de Santiago de Chile, que le habla el pastor Alejandro. Y contento, agradecido de parte de Dios por los que se van a conectar. Dios te bendiga, Alessandro Federico, un saludo de Ecuador y Dios te bendiga. La bendición de Dios sea sobre ti. Y a cada uno de los que se van a conectar, un abrazo, bendiciones. Y contento por la misericordia de Dios, agradeciendo a Dios, por supuesto, siempre hay que ser agradecido a Dios, no podemos hacer nada sin su amor. Todo lo que Dios da, todo lo que obtenemos, viene de parte de Dios. El don, el trabajo, el fruto, el talento, todo lo que hace, proviene de Dios. Nada te fue dado si no proviene del cielo. Hoy, a escudriñar este tema, vamos a profundizar un poco sobre lo que es esta enseñanza. La enseñanza de hoy es Caballo de Troya. Cómo el enemigo puede entrar sutilmente en las personas. Y no solamente en una persona, puede entrar en una comunidad, puede entrar en un país, puede entrar en una nación, en instituciones, en un trabajo, porque se le dan los derechos legales. Y cuando se le dan los derechos legales, entonces el enemigo puede hacer cabida con derecho legal de poder entrar y contaminar algo. Por eso es que es importante esta enseñanza. Vamos a dar unos minutos para poder ya pronto dar esta enseñanza, mientras se van conectando, que Dios les pueda bendecir. Y luego entramos de lleno con esta palabra que nos va a bendecir. Quiero saludar a cada uno de ustedes en la misericordia, en el amor del Señor. Saludo a los hermanos, a los amigos de diferentes naciones también que se van a conectar. Saludamos a Italia también, un abrazo de Core, Italia en el Core de Chile. Y queremos que Dios nos va a bendecir. Saludamos a la pastora Antonella Sidro. Un abrazo, bendición allá a Fresia. Un hermoso lugar, Dios les bendiga, pastora. Estamos trabajando un equipo poderosísimo allá en Italia. Dios bendiga a todos los que están allá. Saludo a los pastores también de la extraña obra, a los hermanos de la extraña obra, cada uno de ustedes en el cuore, que la bendición de Dios sea sobre ti y la misericordia sea sobre tu casa, tu labor, sobre a tu vida, y creer en Dios, que Dios está sobre ti. Amén. Así que contento, agradecido de parte de Dios. Vamos a dejar un saludo para que pronto ya podamos estar de lleno hasta esta clase. Estamos saludando a todos los hermanos y pronto comenzamos entonces esta enseñanza sobre Caballo de Troya. Julio César, Dios bendiga a Venezuela, un abrazo. Dios te bendiga también, Dios les guarde, bendiciones allá a Venezuela. Fortuna Traversa, te vi, Fortuna, te vi, ahí está Fortuna, un abrazo de cuore, Fortuna, que la bendición de Dios sea sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida. Un abrazo, bendiciones, y a todos los que se van a conectar. Estamos conectados juntamente con Italia, junto con la pastora Antonella Sidro y la extraña ópera de Dios y la hermosa gente de su iglesia. Ángela de Noia, también un abrazo.
piache, pache, mamá mía, pache, mamá mía. Un saludo a todos ustedes, Dios les bendiga, así que Dios les pueda bendecir, espero puedan entender porque la clase va a ser en español. Ya con el tiempo, a medida que vamos avanzando, vamos a seguir enseñando más estos temas y quizás posiblemente en la página en Italia podamos hablarlo también en italiano. Ahí el Señor dándome la gracia para poder aprender también esta hermosa lengua. Así que saludando a todos los hermanos, Dios les bendiga, compartan la transmisión, va a ser de una enorme bendición, va a ser una palabra que quizás muchos dirán, ¿qué tiene que ver el caballo de Troya? Mucho tiene que ver, porque son los ardides, son las insidias en que el enemigo utiliza una trampa, un esquema, una plataforma para poder entrar. Entonces este tema le he colocado así porque he visto dentro del mundo espiritual cómo el enemigo entra, a veces no nos damos ni cuenta, y cuando el enemigo entra, cuando ya está dentro de una persona, decimos, no sé por qué hice esto, por qué fallé, y es porque ya adentró. Y ahí el Señor me puso la inspiración a colocarle caballo de Troya. Ese es el tema. Esto es lo que lo manejan también muy bien allá en Italia, manejan bien, porque me contaba la pastora Antonella Sidro cuando le dije que iba a dar este tema. Habla italiano. El tema en español, fortuna en español. Ya pronto vamos a dar la clase en italiano. Cuando hablaba con la pastora Antonella Sidro, me hablaba que ella, allá desde niño, ella le enseña sobre todo lo que es los romanos, los griegos, el caballo de Troya, enseñanzas que de niños le vienen enseñando. Nosotros lo vemos aquí por la película, por Netflix, la pudimos ver esta historia, pero allá de niños le empiezan a enseñar estas historias que sucedieron de la Ilíada, de la famosa epopeya griega atribuida a Homero, no Homero Simpson, para que no se me vaya a confundir. Y bueno, creemos que la misericordia de Dios va a ser de una gran bendición. Quiero saludarle a todos ustedes mientras se van conectando, pueden compartir la bendición, pueden compartir también el mensaje, donde va a ser una hermosa bendición. Así que saludo a todos ustedes. Ya denme unos 2 minutos y comenzamos de lleno esta enseñanza de hoy, caballo de Troya, donde va a ser una hermosa bendición. Y saludo a cada uno, agradeciendo también a la misericordia del Señor, agradeciendo el tiempo que Dios nos da de poder llevar un mensaje, una palabra del Señor, porque creemos que el Señor nos va a bendecir. Así que Dios les bendiga a cada uno allá en Italia. Un abrazo de cuore, arriba la bendición. Viene, entra en la mía vida, en la mía casa. Dígale al Señor, entra a la mía casa, y la tua sangre poderosa está sobre ti. Así que Dios te le bendiga. Un saludo cordial y muchas gracias. Prego por el poder de Jesús. Jesús viene a tu casa, a tu labor, a tu familia, y todo el poder y gloria es solo por ti. Y las naciones temerán que la potencia de Dios está sobre tu vida, sobre tu casa, sobre la tu familia. Basta, ya parlé italiano. Basta. Ok. Gloria a Dios. Ya profeticé en el nombre de Jesús en italiano. Espero hayan entendido. Ese es otro tema. Porque podemos creer lo que estamos hablando, y a lo mejor es otra. Quizá a quién le estoy hablando. Gloria. Bueno, hoy vamos de lleno entonces, nos cubrimos la sangre de Cristo, declaramos la bendición de Dios, declaramos que hoy va a ser una enseñanza muy poderosa, donde el Señor nos va a hablar su misericordia, nos cubrimos la sangre de Cristo, todo espíritu contragolpe, todo espíritu de venganza queda anulado, todo acuerdo en la mesa de los demonios quede caído por tierra, todo sueño, aun si hemos comido de los sueños y no hemos contaminado, quede caído por tierra, queda desbaratado, anulado, llevando todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo, y nos cubrimos su sangre preciosa para poder dar esta enorme enseñanza de este día. En el nombre de Cristo Jesús, comenzamos, Señor, esta clase en tu nombre. Caballo de Troya. Antes de comenzar el tema, es importante saber también que necesitamos entender cómo es este enseñamiento o esta enseñanza. Ahí había Pedro
Petro y Andreina, benedicciones, también abrazo de Corey, se le quede mucho, gloria a Dios, gracias por estar aquí presente, gracias por estar aquí, estamos trabajando ahí codo a codo con la extraña obra de Dios, gracias a la pastora Antonella Sidro, gracias al pueblo, creer en Dios, que hay un remanente fiel de Dios y revienta el propietario de la mi ánima, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, a todos los pastores de la extraña ópera, a la pastora Antonella Sidro, gloria al Señor. El caballo de Troya es en la enseñanza de hoy. Vamos de lleno entonces. Ahí está la pastora Antonella Sidro. Un abrazo de cor, Antonella Sidro. La pastora, Dios les bendiga. Gracias por estar también conectada y a todos los que se van a conectar en esta hermosa enseñanza. No podemos partir sin antes también poder saber qué es el tema de hoy. Pero para poder entrar en lo que es la enseñanza, cuando estaba haciendo este tema, aunque son enseñanzas que ya la he dado mucho tiempo, mientras estaba haciendo otros temas de cómo el enemigo entra y viendo los hemisferios y trabajando mucho, estudiando mucho también sobre lo que es los hemisferios, sobre lo que es el cerebro. La mente no es el cerebro, son dos cosas aparte. Me venía el Señor la inspiración de que el enemigo a veces entra y no nos damos ni cuenta por no discernir. Y a veces por falta de conocimientos también, porque si no entendemos la palabra, el enemigo va a entrar, son puertas de entrada. Mientras estaba en eso, el Señor me colocó la inspiración del caballo de Troya. ¿Por qué el caballo de Troya? Porque esta historia del caballo de Troya es la Ilíada una Ilíada famosa de la epopeya griega atribuida a Homero. Su trama nos cuenta también que el príncipe Paris de Troya es que lleva a Helena, la esposa de Menelao, rey de Esparta. Luego en esta acción de Paris que hizo que se desatara la guerra contra Esparta y contra Troya, Menelao convoca a los griegos en una guerra contra los troyanos. La Ilíada junto a la Odisea son consideradas una de las obras literarias más importantes de la antigua Grecia. Interesante eso. Esta historia comienza cuando París, el hijo de Priamo, rey de Troya, al joven príncipe se le fue encargada también una misión diplomática, digámoslo así, porque así fue de todo este acontecimiento. París, al llegar junto a sus compañeros a Esparta, bajo su caballo en la plaza frente a la casa real, ahí de inmediatamente el príncipe París llamó la atención de todos los curiosos. Cuando esa espectacular belleza de la riqueza de vestimentas y un ponente el porte de todo lo que estaban viendo ante sus ojos. Entonces, Troya estaba muy ubicada. Troya estaba en un lugar muy estratégico en el estrecho del canal llamado el Esponto de la antigüedad, que hoy en día también se le conoce como el estrecho de el Lhasa, o aquí está el Mar Negro, con el Mar Egeo mediante el Mar Marma. Troya era una ciudad muy bien ubicada, ya que el territorio de Dios también, hasta el de ellos, se ocupa Turquía. En la guerra de Troya, esta guerra de Troya es uno de los eventos más importantes de la antigüedad, que se desarrolla también en 1194 y 1184 antes de Cristo, es decir, que cercó a Troya y se extendió por 10 años y terminó una vez con los griegos. Idearon una trampa que la consideraron también a introducir dentro de aquella ciudad de Troya un caballo de madera, hueco, el cual estaba lleno de soldados griegos. Ulises y sus compañeros se encontraban dentro del caballo de madera. Cuando los exploradores troyanos salieron al alba, encontraron ese caballo que sobresalía por encima del campamento, que estaban también quemados por guerras que estaba aconteciendo, y el rey Priamo ordenó que este supuesto regalo era para los griegos y que te fuera llevado también al interior de la ciudad de Troya como un premio a Apolos, a los dioses de aquel entonces. Los troyanos celebraban su victoria bebiendo, bailando, quedándose otros dormidos, y al estar en todo el silencio, cuando llega el silencio del cansancio de tanto beber, estaban ahí dentro de aquel caballo los soldados, y se abren las puertas de Troya para Agamenón, donde pueden después entrar
y la gente de Agamenón saqueó Troya durante 3 días y 3 noches, y que después dividieron el botín, quemaron las casas, destruyeron las murallas, sacrificaron un inmenso número de ganado y ovejas. Los griegos, una vez ubicadas con todas estas fuerzas, quemaron las tiendas, quemaron las naves, los barcos, hicieron mucho destrozo. No se dieron cuenta de la habilidad. Las consecuencias de la guerra de Troya es que fue saqueado toda esta ciudad. Hubieron saqueos hacia los griegos y una mortandad también de un número de muertos bastante grande. Robaron las riquezas de Troya, fueron repartidos entre los reyes aqueos que sobrevivieron a aquella guerra. Esta es parte más o menos la historia del caballo de Troya, donde muchas veces, a veces es una historia muy impresionante. Usted puede ver la película también de Troya, que ahí también menciona en esa película a Aquiles, que tenía que enfrentar a Maneneo, un guerrero bastante de estatura y fuerte, un tesalonicense, y va un joven a decirle a Aquiles y el joven, cuando está con Aquiles, le dije: yo no me atrevería a enfrentar a este gran guerrero tesalonicense, porque es de grande estatura y es con gran fuerza. Y tenía miedo a aquel joven que le daba la noticia a Aquiles. Y Aquiles lanza una siguiente frase. Esto está en la película Troya. Y le dice, Aquiles le responde: por eso el mundo te olvidará. Por eso el mundo te olvidará. ¿Por qué le dice por eso el mundo te olvidará? Porque el joven que le llevó la noticia estaba con miedo, estaba con temor, con pavura. Y le dice: por eso el mundo te olvidará. Los miedos se enfrentan de una manera. Hay que vencer los miedos. Mientras no se enfrenten los miedos, entonces el enemigo va a tomar su lugar para poder entrar y colocar contaminaciones a nuestras vidas, contaminaciones a un mundo real. Entonces, esta es más o menos la historia, una pincelada de la historia del caballo de Troya, de cómo los troyanos, cómo pudo entrar ese caballo de Troya, y hubo esa batalla contra los griegos, los espartanos, y todo lo que se relacionó con aquella caos de batalla. Pero aquí lo importante es la estrategia. Hubo una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Porque no podían entrar en aquella ciudad, porque la ciudad era realmente impresionante. Muros que era difícil de poder tener acceso, muros que nadie podía adentrar o podía destruirlo. Entonces se ideó un plan. Y ahí vamos entonces al tema que, cuando hablo de este tema de caballo de Troya, es la palabra también ardide o insidia, que está en la escritura. Así que atento, vamos colocando base. Ardide e insidia, porque es un plan. Y se armó un plan, y ese plan era hacer un caballo grande de madera y que los soldados pudieran entrar en él para que le hicieran una ofrenda hacia los dioses que estaban en aquella ciudad de Troya. Entonces, cuando entran ya en la ciudad, el caballo, todos bebiendo, comiendo, dándose ahí, festejando la victoria. Después llega un momento que están cansados, otros están ebrios, están tirados, llega un momento de silencio. Y ahí, cuando está el momento de silencio, salen los soldados de aquel caballo y entran a la ciudad. Así entra el enemigo. No nos damos ni cuenta. ¿Cuándo entra? Cuando hay un momento de silencio, cuando dejas de orar, cuando dejas de buscar, cuando dejas de tener el discernimiento y no puedes discernir que el enemigo pudo entrar. Ahora, ¿por qué el tema de caballo de Troya? Porque así mismo entra el enemigo astutamente. Recuerde que el enemigo Satanás también se viste como ángel de luz, aparentando ser luz, pero no lo es. Ardid es insidia. La insidia es una armadura que Satanás también, la escritura dice que para que él no tome ventaja. Si leemos nosotros en la escritura, en 1 Corintios, capítulo 10, verso 12, dice: así que el que esté firme, mire que no caiga. Qué importante eso, porque a veces decimos: no, yo estoy firme, estoy orando, estoy enseñando, estoy leyendo la palabra de Dios, hablo en lengua, estoy firme, pero no es suficiente. Tú estás funcionando en el don.
A veces estamos tan preocupados de nuestro oficio, estamos tan preocupados de la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. Wow, eso está fuerte. Entonces dice la Escritura, el que está firme, mire que no caiga. Eso significa que el que está firme corre también un peligro. Atento aquí con esto. ¿Por qué? Porque el que esté firme, observe, mire que no caiga. Tiene que ser el centinela, tiene que ser el atalaya de su templo, de su casa, de su bayit, de su casa, para que no pueda entrar el enemigo. Porque si nos descuidamos, entonces el enemigo va a entrar con caballo de Troya. Y luego el enemigo estando dentro, desata sus espíritus. Ahí en el mundo espiritual se conoce como, porque está la opresión. La opresión es un ataque de afuera hacia adentro. Ese se llama opresión. Si estás teniendo ataques que vienen de afuera, se llaman opresión. Ahora está la operación, que la operación ya de adentro. El caballo de Troya no comenzó con una opresión. El caballo de Troya comenzó con una operación, porque ya estaban dentro. Y cuando entraron en la ciudad, salieron. Miren qué interesante el punto al que estamos tratando. Por eso Proverbios 24:10 también vamos a seguir colocando base. Si eres débil el día de la angustia, tu fuerza será limitada. Proverbios 24:10. Porque si eres débil el día de la angustia, tu fuerza va a ser debilitada. Eso significa en que si nosotros somos débiles en el momento de angustia y nos desesperamos por el caos y nos desesperamos por el acontecimiento y nos desesperamos por situaciones, entonces el enemigo va a tomar fuerza y va a colocar la angustia en la puerta de entrada. Ahora, vamos a una base también que quiero. ¿Por qué le puse el título de caballo de Troya? Recuerde que el caballo de Troya fue la astucia que entró sin que nadie lo viera y luego desató a los soldados de esta guerra. La base está en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11. 2 de Corintios 2 verso 11 dice: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Mire qué interesante, mantenga esa palabra. Para que Satanás no tome ventaja de nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Otra versión dice: para que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, al hablar este tema, para que Satanás no coloque sus caos, para que Satanás no coloque esa maquinación, y esta versión habla para que Satanás no coloque, pues no ignoramos sus ardides. No ignoramos, no coloque el enemigo sus insidias. Insidia y ardide es lo mismo. Del griego. ¿Qué significa insidia y ardide? Significa un esquema, un plan, una trampa. Esquema, un plan, una trampa. El enemigo entonces, por eso dice, para que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero en el original dice, pues no ignoramos sus ardides o insidia. ¿Por qué? Porque insidia o ardid es un esquema, es un plan, es una trampa. Wow. Por eso que no podemos ignorar las maquinaciones. Ahora, cuando hablamos de ardide, que es un esquema, un plan, una trampa, es lo siguiente. Satanás entra sutilmente y cuando entra sutilmente luego expande el terror. Caballo de Troya. ¿Por qué? Porque a través del caballo de Troya, si el enemigo entra sutilmente, la gente no se da cuenta, al contrario, celebran victoria. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos ganado una batalla? Hemos ganado una batalla y estamos agradecidos, estamos contentos, pero viene el descuido, porque nos relajamos. Nos relajamos tanto que decimos, gloria a Dios, gané la batalla, así que estoy bien. Pero no es suficiente. Recuerde que el texto anteriormente le decía que el que esté firme mire que no caiga. Ya dimos la introducción al comienzo de toda la historia del caballo de Troya y cómo entran en aquella ciudad y esos muros que eran difíciles de entrar. Entonces se tenía que idear una estrategia, un plan. Y ardid de insidia significa esquema, plan y trampa. El enemigo hace una estrategia para poder entrar. Satanás en un cuerpo está desautorizado. Satanás no puede entrar en un cuerpo sin autorización legal. ¿Por qué entra el enemigo? Porque nosotros lo autorizamos.
Porque nosotros damos el derecho legal que entre el enemigo. Porque nosotros damos la autorización a todo espíritu legal que entre. Y luego cuando está dentro, ahí es la operación. Salen los espíritus. Salen y empiezan a contaminar el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Sé que hay muchos temas hablando de esto. Y no puedo, todavía no entro ni en el tema. Estoy colocando bases que el Señor me está dando en mi mente para poder enseñarle a usted. Pero es importante entender que el enemigo es muy astuto. No desconozcáis la artimaña de Satanás, el diablo, dice la Escritura. Entonces, ardides, cuando leímos 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero esa palabra maquinación es la palabra griega ardides o insidia. Y ardides o insidia significa esquema, plan y trampa. Es lo siguiente, mire, esta es la persona. Y dice, para que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus insidias, sus ardides, sus esquemas, plan o trampa. Lo que hace el enemigo es lo siguiente. Como tú estás buscando del Señor, tú estás ayunando, estás en la obra, estás preocupando en servir, pero te descuidaste del Señor de la obra. Y hay cosas que quizás estás débil y no las has canalizado. Entonces el enemigo puede ver eso, puede ver que no hay discernimiento. Y entonces el enemigo dice, tomo ventaja. ¿Qué es tomar ventaja? Que se adelanta. Y cuando él va caminando, se adelanta para que él pueda colocar una ardide, una insidia, una trampa. Y cuando tú ya empiezas a seguir adelante, el enemigo te espera y te hace una trampa. Así trabaja el enemigo. Esquema, plan, trampa, ardide o insidia. Entonces este pasaje de 2 de Corintios nos da entendimiento a poder nosotros investigar un poco más de este tema, porque a través de esta enseñanza podemos nosotros visualizar cómo el enemigo puede entrar. El enemigo es astuto. No desconozcáis las artimañas de Satanás el diablo. Cuando dice no desconozcáis, está diciendo discierne. Leíamos otro pasaje anterior que dice el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque aunque estés firme, puedes caer. Aún la Escritura nos habla que en los últimos tiempos, si fuere posible, aún a los escogidos serán engañados. Qué tremendo eso, porque hay llamados, escogidos, hay salvos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Al decir que pocos son los escogidos, significa que los escogidos pueden ser salvos. Pero aquí el pasaje dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Significa que muchos son llamados, pero escogidos salvos son pocos. Pero también la Escritura dice, si fuere posible, el enemigo engañará aún a los escogidos. Eso significa que aún los escogidos se pueden turbar. ¡Wow! ¿Por qué se pueden turbar? Porque entró caballo de Troya. Caballo de Troya es un plan. Caballo de Troya es una planificación. Caballo de Troya es un esquema donde el enemigo hace algo para poder entrar. Recuerde que el enemigo sin un cuerpo está desautorizado. Por eso que en Edén necesitó un cuerpo de serpiente, luego necesitó un cuerpo de la mujer para poder luego entrar en el cuerpo de Adán, la autoridad. ¡Wow! Estamos colocando argumentos a este tema. Hoy el tema es caballo de Troya, donde a través del enemigo, de esa naturaleza de Satanás, de la maldad, es que afecta y a veces nosotros somos culpables. Mire, si tú ves venir una vaca, le llamas vaca. Ah, viene una vaca. ¿Por qué? Porque la puedes ver, porque la puedes visionar. Ahí viene una vaca. Pero si viniera una serpiente, tú no puedes decir, ahí viene la vaca. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una serpiente. La pregunta es, ¿por qué cuando ya está dentro la serpiente te das cuenta de que ya vino y que ya entró? Es porque no hay discernimiento. No hay discernimiento. La Escritura dice, siempre tomado en el libro de Efesios 6:10 en adelante, cuando habla de la armadura de Dios, y dice, por lo tanto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No te puedes colocar una armadura sin fortalecerte. No te puedes colocar una armadura sin fortalecerte. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego, revestido de toda la armadura de Dios. Pero a veces nos colocamos la armadura con herida. Ahora,
Hay una palabra que dice, en una versión dice vestido y en otra dice revestido. Me quedo con la de revestido. Ahora, revestido no quiere decir una armadura dentro de otra armadura, sino está diciendo lo siguiente. Dios quiere que uses su armadura, pero Él quiere que te quites tu armadura. No pueden haber dos armaduras. Dios dice, quítate tu primera armadura, tu armadura de herida, de trauma, tu armadura de pecado, tu armadura de problemas emocionales, porque muchas veces hay gente que predica, que enseña con heridas, con trauma. Según lo que nosotros somos, eso vamos a dar. Según lo que nosotros estemos haciendo, eso vamos a enseñar. Si nosotros hay herida, podemos cantar con la herida, podemos dar una palabra con la herida, podemos hacer muchas cosas, pero con heridas, con trauma. Mientras no sanemos, nosotros vamos a hablar lo que somos. Por eso el enemigo dice que él, a través de la escritura, que él es astuto. La palabra dice que él es astuto, es sagaz, padre de mentira. Se viste como ángel de luz para engañar, caballo de Troya. Se viste como ángel de luz para engañar, caballo de Troya. Entra y no nos damos ni cuenta hasta cuando ya está dentro y recién reaccionamos. ¿Por qué? Porque no discernimos, porque estamos preocupados en tantas cosas que la obra y que no es malo. Pero tenemos que tener también atención al Señor de la obra, escuchar al Señor que nos hable, escuchar al Espíritu Santo, escuchar a Cristo que nos hable. A veces estamos tan preocupados de muchas cosas que no son malas en la obra, pero nos descuidamos. Entonces el enemigo toma esa artimaña, toma esa astucia donde el enemigo puede entrar. Porque hay opresiones demoníacas, hay opresiones en que el enemigo empieza a dar, hay opresiones y depresión, hay opresiones demoníacas que el enemigo toma para poder entrar dentro de las personas. Hay diferentes tipos de entidades. Por eso es que todas las entidades están limitadas en un cuerpo. Escuche esto, toda entidad espiritual está limitada sin un cuerpo, necesitan un cuerpo para comunicarse. Génesis 3:1. Necesita un cuerpo, Satanás, para poder comunicar el engaño, para poder comunicar la maldad, para poder comunicar su plan, estrategia o ardide, su insidia. Caballo de Troya. El enemigo necesita un caballo de Troya para poder entrar en tu vida. Porque si tú ves, daba el caso anteriormente, y si tú ves una vaca, dice una vaca, si ves la serpiente, vas a decir, una serpiente, así que arranco o la evito. Pero muchas veces la serpiente entra en el corazón y ahí recién nos damos cuenta, cuando ya está dentro. Y cuando ya está dentro decimos, no sé cómo entró, no sé por qué hice esto, no sé por qué caí, no sé por qué pequé. Hermano, nadie peca sin un derecho legal que usted autorizó. Wow. Escuche, nadie entra en pecado sin que uno lo haya considerado. Uno peca por autorización legal. Uno le da cabida. Satanás coloca el plato, coloca el pecado, coloca la contaminación contra entidades, espíritus, principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritus inmundos, ángeles caídos y todo espíritu. Colocan el pecado, pero tú eliges comerlo o no. Y el enemigo, escuche, conoce tu debilidad. El enemigo conoce tu debilidad. Y cuando hay debilidades, ellos huelen. Donde hay pecado, huelen. Donde hay espíritus dentro que no hemos confesado. Por eso que hay que hablar, confesar. Hay que renunciar. Porque si no hablamos, si no confesamos, caballo de Troya. Caballo de Troya. Y el enemigo va a entrar, va a engañarnos en nuestras emociones, en lo que estamos viviendo, va a entrar, y cuando ya está dentro, se desatan los espíritus y empiezan a salir, y ahí ya toma el control. Ya ahí no es una opresión, ni es una operación, sino puede ser también ya algo más fuerte, que es ya estar con una opresión demoníaca. Por eso hay que tomarle atención. Satanás, sin un cuerpo, está desautorizado, necesita cuerpo para colocar la maldad. Todas estas entidades necesitan un cuerpo para colocar el engaño. Y Satanás necesitaba un cuerpo para poder llegar a Adán. ¿Por qué no llegó a Adán directamente? Hay otra enseñanza también poderosa. Porque en autoridad. No sé si de enseñarla. Porque Adán en Edén era mayor en autoridad. Escuche esto. Adán en Edén era mayor en autoridad, por eso nunca se le presentó a él, nunca le hizo batalla en él, porque en jerarquía, después que fue desechado del cielo, perdió autoridad, y a Adán fue dada la autoridad.
para gobernar, subyugar, señorear, multiplicar. Tenía el derecho legal, 100% de mentalidad. No se preocupó de colocarle nombre a los animales, no se turbó, nunca le puso el mismo nombre a otro animal. Es más, dice el estudio judío que cuando Satanás quiso entrar ahí y colocar el caos, no podía hacerlo por la autoridad. Dicen los estudios judíos lo siguiente, escuche con atención. Recuerde que Dios le dijo, colócale nombre a todos los animales, a las aves que vuelan y a los peces que están bajo el mar. ¿Cómo Adán le puso nombre a todos los peces que están bajo el mar? Estudio judío dice que él podía respirar bajo el agua. ¡Wow! Y le doy otro antecedente más de esos estudios judíos que dicen que aún Adán podía volar. Ahí se las dejo porque parece que es muy fuerte. Por eso que en autoridad, en jerarquía, Adán era mayor. Por eso que nunca fue directamente a él. ¿Qué necesitó? Un cuerpo. Necesitó el plan. Satanás ideó su caballo de Troya. Satanás pensó, ¿cómo puedo entrar yo en Adán? Ideó un plan, una estrategia, una insidia, una ardida, un plan, un esquema, un trampa. Ideó Satanás su caballo de Troya. Cuando Satanás ideó su caballo de Troya, dijo, ya sé cómo puedo entrar. Por un cuerpo. Por un cuerpo. En el caballo de Troya entraron a la ciudad en un cuerpo de un animal de madera, de un caballo de madera. En un cuerpo entraron a la ciudad. En el mundo espiritual, Satanás entra en un cuerpo, en un caballo de Troya. Yo no sé si está entendiendo. ¡Wow! El enemigo entró así. Y del momento cuando entró en el cuerpo, la astucia del caballo de Troya para poder llegar a Adán, necesitó cuerpo, serpiente. Y después necesitó otro cuerpo más cerca de Adán, la mujer. Y después entró en Adán, caballo de Troya, entró a la ciudad y destruyó la ciudad. Y vino el caos. Y de ahí el pecado adámico a través de todo el mundo. Fue el plan, la estrategia de Satanás. Fue su caballo de Troya para poder entrar. Cuando Adán, en la caída de Génesis 3, falló, no solamente falló y pecó, sino se dio ese derecho legal que él tenía. Recuerde que anteriormente Adán tenía derecho legal. Soyujar, señorear, multiplicar. Aún señorear significa que todo se sujeta. Aún lo que él diga, lo que piensa se sujeta. Mira, impresionante eso. Que eso significa soyugar. Todo se soyuga ante él. Todo se señorea ante él. Impresionante. Pero con la caída de Adán, Adán cede ese derecho legal y ahí Satanás se transforma en el príncipe de este siglo. Wow. Satanás se transforma en el príncipe de este siglo, el que gobierna como principado, cedía su derecho legal. Otra base, hablando de este tema, si usted se recuerda, cuando estaban Jesús los 40 días y el Señor estaba, cuando lo lleva el Espíritu Santo, lo lleva al pináculo, al desierto. Y luego Satanás lo quiere llevar al pináculo del templo. Cuando Satanás dice que le muestra al Señor todos los reinos. Ahí hemos enseñado también sobre ese tema de cómo lo llevó Satanás al pináculo del templo, que no fue en el espíritu, sino en su hemisferio. Lo llevó en su hemisferio, porque la palabra le llevó es del griego anagó. Y anagó significa le propuso, porque es imposible que Satanás lo llevara a Jesús, llevara en el espíritu al pináculo del templo. Por eso que Juan dice la palabra de Jesús, Satanás nada tiene en mí. Al llevarlo Jesús, a llevar Satanás a Jesús al pináculo del templo, significaría que la muerte de Jesús es ineficaz. Pero no fue así. No lo llevó en el espíritu, no lo llevó en su cuerpo, sino en su hemisferio. Porque el hemisferio del hombre, imagen, razonamiento. Estoy dando, hermano, una enseñanza muy profunda. Entonces, cuando estaba ahí en el pináculo del templo, en su hemisferio, no en el espíritu, dice que le propuso, y dice lo siguiente, el texto judío dice así: todos estos reinos te daré, si postrado tú me adorares, porque a mí me han sido dados. Lo escuchó, pero no lo entendió. Satanás le dice a Jesús, todos estos reinos te daré. Lo hizo mirar para que razonara, hemisferio, imagen, razonamiento. Todos estos reinos te daré, si postrado tú me adoras, porque a mí me han sido dados. La pregunta es, ¿quién le dio esos reinos? ¿A Satanás?
Adán, con la caída, Génesis 3, se dio ese derecho legal y ahí Satanás se transforma en el príncipe de este siglo. Wow. Estamos colocando base. Estamos colocando base del tema. El tema es, para los que están conectándose recién, como pasa el tiempo, llevamos ya media hora, 38 minutos. 38 minutos. Más de 38 minutos, casi 40 minutos, hermano. Todavía no puedo entrar con el tema. No entro con el tema todavía. Estamos hablando sobre caballo de Troya. Cómo el enemigo entra en los cuerpos. Así como entró en aquella ciudad. Y se produjo esa mortandad entre los griegos y los troyanos. Esa astucia que tuvieron ellos de poder entrar a esa ciudad, que era una ciudad fortificada con murallas gigantes. A través de un caballo de Troya pudieron entrar en la ciudad y luego saquear y hacer todo lo que conocemos en esa historia. Y también hay una película de Troya, el cual todos conocemos. Pero el punto es la astucia. La astucia, asimismo hace el enemigo. Satanás entra, lo hizo con Adán. Satanás hizo un caballo de Troya, hizo un esquema, una ardida insidia, un esquema, un plan, una trampa. Y luego fue por los cuerpos de la serpiente, luego el cuerpo de la mujer, y luego entró en Adán, caballo de Troya. Así actúa el enemigo. A veces no nos damos ni cuenta cuando el enemigo entra. Por eso que es importante. Es importante entonces que nosotros podamos conocer al enemigo, cómo actúa, ya que hay diferentes espíritus que entran en el cuerpo y necesitamos nosotros entender cómo el enemigo entra para poder contaminar, para poder colocar la maldad, porque el enemigo necesita entrar, pero el enemigo lo va a hacer con autorización legal. El enemigo va a entrar a medida que él coloque el plan, que él coloque la contaminación. Eres tú el que decide. El enemigo no viene con una pistola, un demonio espíritu mundo, no entra con una pistola y dice peca. No, cedemos nosotros porque el pecado es rico. El pecado es rico. Si fuera malo, no pecaría. Eso está muy fuerte. Nadie puede decir, vamos a vomitar el pecado, oh, qué malo el pecado, guácala, guácala, y vamos a vomitar el pecado. Nadie dice eso, porque el pecado gusta, el pecado es rico. Por eso que tenemos que sujetar esta carnecita, llevar sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay que sujetar esta carnecita que está pegada a la materia, que está pegada a lo físico, que está pegada a lo material, que está pegada a lo carnal. Porque el enemigo va a buscar un derecho legal, una puerta de entrada. Por eso que el Señor, y mire, se me viene a la mente también lo siguiente, escuche con atención. El enemigo siempre va a buscar puertas de entrada. Siempre va a buscar puertas de entrada. O va a usar tu familia, o un esposo inconverso, los hijos, va a buscar una puerta de entrada, va a buscar su propio caballo de Troya. Y a lo mejor tú estás viviendo tu propio caballo de Troya en que el enemigo está planificando una puerta de entrada para poder dañarte. Porque el enemigo actúa de esa manera colocando contaminaciones. Así actúa el enemigo, buscando contaminaciones para dañar. Ahora, recuerdes con la caída, una vez que el enemigo entró en Adán, puso su caballo de Troya y colocó la contaminación. Dice la Escritura que Dios envió juicio a los que cayeron. Por eso siempre hay juicio con la caída. No es solamente levantarse, a veces hay consecuencias y a veces consecuencias graves. Entonces, hubo juicio sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. El juicio sobre la mujer fue: parirá con dolores cuando parta. Cuando en el parto, parirás con dolor. Ese fue el juicio por el pecado de lo que la mujer permitió ese derecho legal. La mujer parirá con dolores. También al hombre hubo un juicio. ¿Cuál era? Sudar. Trabajarás, vas a sudar, te cansarás, sudor. Por eso que el sudor es símbolo de maldición. Hay otra enseñanza también más profunda. Y luego, también la serpiente, juicio. ¿Cuál fue el juicio de la serpiente?
arrastrarte sobre la tierra, sobre el polvo, y comerás polvo, le dijo. Escuche con atención. Y comerás polvo. Ese era el juicio. Antiguamente la serpiente caminaba, tenía patas, podía caminar erguida, caminaba. Pero con la maldición le dijo Dios, esto está profundo, escuche con atención, le dijo al polvo, a la tierra, comerás polvo, comerás polvo. Escuche esto, escuche. Comerás polvo. Fue el juicio que Dios le dio a la serpiente. ¿De dónde proviene Adán? ¿De dónde fue hecho el hombre? ¿Cómo fue formado? Génesis capítulo 1, verso 7. Génesis capítulo 1, verso 7. ¿De dónde fue formado el hombre? Del polvo. ¿Y el polvo de dónde viene? De la tierra. Y la serpiente, su juicio es, comerás polvo. Tú eres el plato favorito de la serpiente. Wow. No sé si lo entendió o pasó de largo. Está muy profundo eso. Por eso que el plato favorito de la serpiente somos nosotros, en nuestra carnalidad. ¿De dónde vienen los pecados? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? No proviene de afuera, proviene de adentro. Y Pablo, cuando está enseñándole a la iglesia, dice, es de ustedes mismos. Los pecados, los pleitos, las divisiones, es dentro de la iglesia. Satanás ha colocado un caballo de Troya aún dentro de la iglesia. Oh, qué tremendo esto, hermano. Pablo le dice a la iglesia, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos, de vuestras propias concupiscencias? Eso es porque el enemigo entró como un caballo de Troya. ¿Dónde? A la iglesia. El enemigo entró con caballo de Troya a la iglesia. Por eso que hoy en día no se sabe si es iglesia o discoteca. Perdóneme, hermano, perdóneme. Hoy en día no se sabe si son cantores, son músicos, son adoradores, porque hay tanta mezcla. Hay tanta mezcla que el enemigo entró a la iglesia como un caballo de Troya y luego empezó a desparramar espíritus. No discernimos. Y Pablo le está hablando a una iglesia de adentro. Pablo nunca le habla a alguien de afuera. Pablo nunca le exhorta a los inicuos, le habla a la gente de adentro. ¿De dónde provienen los pleitos? ¿De dónde provienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Dentro de la iglesia, eso es caballo de Troya. Caballo de Troya. Ese es el tema de hoy. Ya enseñamos, ya vimos ya todo el relato, la historia del caballo de Troya, cómo entraron en la ciudad. La estrategia, no desconozcáis la artimaña de Satanás el diablo, porque él trabaja con insidia, con ardide, esas son sus maquinaciones, esquema, plan, trampa, él coloca la maldad y luego entra. Así ha entrado nuestra ciudad, no nos hemos dado ni cuenta. El enemigo entró en tu casa, el enemigo entró en tu ciudad y luego empezó a desparramar espíritu. Caballo de Troya, entró en Edén por caballo de Troya y de un plan y de una estrategia, entró a través de la serpiente, entró a través de la mujer y luego entró a través del hombre. Caballo de Troya, entró a la iglesia. Caballo de Troya, el enemigo entró a la iglesia, no nos damos ni cuenta cuando ya está orando. ¿De dónde son los pleitos? ¿De dónde son las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Es porque ya está dentro. Satanás no está afuera, está dentro de la iglesia. Dios. Aleluya. Es por eso que tenemos que estar en alerta. Es por eso que tenemos que estar apercibidos. No desconozcáis las artimañas de Satanás, el diablo, porque es astuto, es mentiroso, es padre de mentira. Tenemos que saber cómo actúa, tenemos que saber cómo se mueve, para que así el enemigo no tome ventaja, para que Satanás no tome ventaja. Pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo siempre va a buscar una puerta de entrada. Siempre va a buscar una puerta de entrada. Ese es el caballo de Troya, que a veces entra, no damos ni cuenta hasta que ya entró, para dañar el propósito, para dañar tu vida. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy se derriban
toda artimaña y toda obra del diablo, y a través de esta enseñanza el Espíritu Santo va a entrar y te está diciendo dónde está entrando el enemigo. Está entrando por tu esposo, está entrando por tu familia, está entrando por tus hijos, está entrando por la necesidad. Te estás tan preocupando por la necesidad que te estás descuidando y el enemigo está entrando a través de caballo de Troya, y cuando ya esté adentro el enemigo va a empezar a obrar. No descuides, no te descuides, tú no te descuides. Pablo dice al joven Timoteo: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo, porque si te descuidas de ti mismo, de la búsqueda del Señor, caballo de Troya entra y empiezan los espíritus a aparecer. El enemigo es astuto, el enemigo es sagaz, y a veces no nos damos ni cuenta hasta cuando el Señor empieza a orar. Mientras no nos damos de cuenta, hasta que no nos demos cuenta y el Señor empieza a orar, no va a haber un discernimiento. Necesitamos el discernimiento del Señor. Por eso que Dios tiene un propósito. Mira que a medida que nosotros estamos más en el reino, más estamos apercibidos, más podemos discernir. Mientras más estamos estudiando la palabra, podemos ser menos engañados. ¿Por qué la gente es engañada? Porque no leen la escritura, porque no leen la palabra, porque solo escuchan un mensaje, que no es malo escuchar un mensaje, pero se quedan con ese mensaje, no escudriñan, no leen en su casa, no escudriñan la palabra. Viene alguien, le predica y quedan turbados. Es que mi pastor dijo esto en la iglesia y tú lo viste, lo cercioraste que es así. Es que el pastor Alejandro enseñó esto, lo cercioraste en la palabra, viste eso, porque no indagamos, porque no buscamos, porque no nos preocupamos. Solo leemos la Biblia cuando vamos a la iglesia. Solo leemos la Biblia cuando vamos a la iglesia. Aleluya. Necesitamos entender que son tiempos difíciles, son tiempos finales, en que el enemigo está tomando ventaja y está danzándose con todo, está lanzándose con todo. Satanás está entrando con todo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. El problema es que ya no vienen otros espíritus que son iguales, vienen espíritus más fuertes. Wow. Esta es la introducción. Ya llevo 1 hora. Es la introducción, no entro con el tema. No sé si seguir. Pero el caballo de Troya necesitamos nosotros discernir. Son tiempos difíciles en que necesitamos estar alerta contra toda maquinación, contra todo pensamiento, llevando todo pensamiento, todo lo que se levante contra el conocimiento de Cristo, y llevando cautivo es encarcelado, porque el enemigo actúa de esa manera. A veces la circunstancia, escuche, la necesidad va a llevar a una tentación. La necesidad llevará a una tentación. Toda necesidad que tú tengas te va a llevar a una tentación. Escuche esto. Tú dices que yo tengo mi necesidad, tengo mi problema, por eso que me cuesta orar. Toda necesidad llevará a una tentación. Toda necesidad llevará a una tentación. Te estás preocupando tanto en la necesidad. Ok, voy a hablar piano más lento. Toda necesidad se va a transformar en una tentación. Toda necesidad se transforma en una tentación. Jesús, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, Jesús, ¿qué tuvo? Hambre. Jesús tuvo hambre. Estaba 40 días ayunando. 40 días ayunando y Jesús tuvo hambre. Y Satanás vio la necesidad. Vio la necesidad que tenía Jesús. ¿Y qué le dice? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Toda necesidad se convertirá en tu tentación. Toda necesidad se transformará, se convertirá en tu tentación. Por eso la necesidad que estás viviendo, cuidado, porque el enemigo la va a usar. La va a usar como tentación para tentarte. Por eso siempre le he enseñado, especialmente a nuestros hermanos que están conectados a Italia, que los saludo, un abrazo de core, que Dios les bendiga.
Y la bendición también es para ti, para tu casa, para tu familia. Dios tiene un propósito para tu vida. Creer en Dios, el propósito de Dios más grande, porque el Rey de Reyes está sobre ti. Hay un propósito. Hay una bendición grande para tu vida, pero el enemigo busca medios de entrada. El enemigo busca una entrada para poder engañar, para colocar el caos, la maldad. No des esas puertas de entrada. La historia nos habla que una mujer tenía una necesidad por una aflicción y gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús siguió su camino. Y ella siguió gritando, y gritaba tanto que los discípulos dijeron: Señor, despide a esta mujer, que se vaya, grita mucho. Ella siguió gritando, hasta dijo, después de gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús siguió su camino, como que no le importó, como que no la pescó mucho, como que no le llamó la atención. La mujer gritaba, pero llegó un momento, en el original dice así, que ella se postró y adoró. Y cuando se postró y adoró, Jesús se acercó y le dijo: tu fe te ha salvado. Wow. La adoración, lo que provoca la presencia, lo que provoca la adoración. Tu fe te ha salvado. No grites tu necesidad. Es que, Señor, mira el problema económico, mira la enfermedad. Señor, mira lo que estoy viviendo. No grites, no grites. Basta con gritar la necesidad. Basta, porque Él lo sabe todo. Todo lo sabe el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Adorar. Porque la adoración atrae la presencia del Señor. Siento su Espíritu Santo hablar a la iglesia. El Espíritu parla a la iglesia. El Espíritu habla a la iglesia. No grites tu necesidad, adora. Cuando adores, vendrá presencia. Cuando haya adoración, habrá presencia. Lucas 10:18. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús lo vio, pero no en ese tiempo. Vio lo que sucedió en la eternidad, porque eso sucedió en la eternidad. Ya estaba escrito. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No solamente Satanás cayó del cielo, porque lo de Dios desciende, pero lo de Satanás cae. Wow. Dios quiere descender sobre tu casa. Dios quiere descender sobre tu familia. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Su presencia está en este lugar. Y brava y andarabas que dorosote. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No solamente Satanás cayó del cielo como un rayo, sino que fue removido del cielo. Y no solamente fue removido del cielo, sino que fue removido Satanás de la presencia de Dios. Satanás fue removido de la presencia de Dios. Por eso que cuando tú le adoras, cuando tú levantas tus manos, cuando tú dices: te amo Jesús, te amo Dios, cuando tú le dices palabras hermosas a Él, cuando tú le dices: te amo, cuando tú le dices: te adoro, cuando levantas tu voz, tus manos y la adoras, Satanás será removido. Sí o sí, por derecho legal, porque en el cielo se escribió que Él fue removido de la presencia de Dios. Por eso que Él no quiere que tú le adores. Por eso que Él no quiere que tú le busques. Por eso que Él no quiere que tú levantes tus manos. El enemigo coloca tu necesidad. Que te preocupe en la necesidad, en lo que estás viviendo. Que no hay dinero, que hay enfermedad, que hay miedo. El enemigo quiere que tú estés preocupado de la necesidad. La necesidad te distrae de la presencia. Lo escuchó, no lo entendió. La necesidad te distrae de la presencia. Aleluya. Por eso que hay que adorar.
Por eso es que hay que buscar su presencia. Tú eres mayor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Escuchen. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Recuerda la historia del endemoniado de Gadara? En la historia del endemoniado de Gadara, dice la Escritura, que se presentó Jesús a aquel lugar de Gadara, Decápolis. Escucha, aquí hay una revelación importante. Se presentó Jesús a la ciudad de Decápolis, de Gadara, 10 ciudades. Decápolis es una palabra compuesta. Deca es 10 y polis es ciudad, 10 ciudades. Y cuando Jesús pisó aquel lugar, solo pisó el lugar, inmediatamente salió el guardián Altísimo, porque no vienes a atormentar antes de tiempo. Los espíritus reconocieron la autoridad de Jesús. Aleluya. Los espíritus reconocerán tu autoridad. Satanás reconoce tu autoridad. Satanás reconoce que tú tienes la autoridad. Por eso dijo el Señor, yo les he dado poder, dunamis y autoridad, exousia. Tú tienes, habla con autoridad, habla con autoridad. Tú tienes poder y tienes autoridad. Y los espíritus dijeron, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Lo reconocieron como hijo del Dios Altísimo. Le reconocieron su autoridad. Y Jesús le dice, ¿cuál es tu nombre? Nombre es Onoma. ¿Cuál es tu Onoma? Y ellos dijeron, somos legión, porque somos muchos. Muchos temen a Satanás porque son muchos. Muchos temen a la enfermedad porque son muchos. Muchos temen a la economía porque son muchos. ¿Cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. Pero el Señor le lanza una frase a Josué y dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y aún Eliseo, cuando estaba con su siervo Jesse, y estaban los asirios, y estaban rodeándole, y él dice, ya Jesse, asustado, nos van a matar, vienen los asirios, nos van a destruir. Y él dice, ábrele los ojos, Señor, a este desventurado. Ábrele los ojos para que puedan ver. Y cuando se abren los ojos, vio carros de Israel y su gente de caballo, y lanza la frase, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Jesús, escuche, esto está poderoso. Jesús, cuando estaba siendo sentenciado y estaba a punto de ir a la cruz, lanza la siguiente frase al rey: si yo quiero, enviaría 12 legiones de ángeles y vendrían a ayudarme. Si yo quiero, enviaría 12 legiones de ángeles y vendrían a mi favor. Pero Jesús no era que lo iba a hacer, sino Jesús lo hacía para darnos una revelación de esto. Recuerde que Satanás dijo a través del endemoniado de Gadara, somos legión porque somos muchos. Y una legión se compone de 6.826 demonios. 6.826 demonios es lo que se compone una legión. 10 cortes. 6.826. Pero Jesús dice, si yo quiero, enviaría 12 legiones de ángeles. Hay 12 legiones a tu favor. 6.826, multiplícalo por 12. ¿Cuánto es? Esos son los que están a tu favor. Más son los que están con nosotros que los que están con el mundo. Más son los que están con nosotros que los que están en la enfermedad, que los que están en la pobreza, que los que están con el miedo, que los que quieren atacarte, que los que quieren dañar tu vida. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, porque tenemos al león de la tribu de Judá, tenemos al rey, al Gibor, al poderoso. Por eso es que el enemigo va a buscar un caballo de Troya para poder entrar, un caballo de Troya para poder entrar a tu ciudad, para poder entrar a tu casa, para poder dañar tu familia. El enemigo buscará un caballo de Troya para dañarte, pero el Señor está peleando a tu favor. El Señor está peleando por tu casa, por tu familia. Aleluya. Su presencia está en este lugar. Su presencia está en esta enseñanza. Escuchen, ya termino con esto. Llevo más de 1 hora en esta enseñanza. Me falta mucho material todavía que enseñar. Un león y un elefante. Escuchen.
un león y un elefante. Un león y un elefante. El elefante grande, poderoso, más fuerte que el león, en tamaño, en porte, fuerte, grande, poderoso, el elefante. Grande, fuerte, poderoso. Pero el león, más pequeño, menos fuerza. El elefante, poderoso, grande, fuerte, mucha fuerza. Solo una patada y puede matar ahí al león. Solo un golpe del elefante y lo puede matar. Porque el elefante, grande, fuerte, poderoso. Pero el león dice, almuerzo. El león dice, comida. El león dice, desayuno. Manji. El león dice, mi almuerzo. Tú eres como esté en tu mente. Tú eres según lo que piensas. El poder está en tu espíritu. Tú eres lo que tú hablas. Tú eres lo que tú dices. Tú eres lo que declara. El poder de la declaración, el poder de la palabra está sobre tu vida. Si tú declaras, eso vas a hacer. Tú eres lo que declara. Pero si tú te ves ahí sin fuerza, destruido, sin ánimo, el enemigo te va a ver así. El enemigo te ve como tú te veas. ¡Wow! Eso lo escuchó, no lo entendió. El enemigo te ve como tú te veas. El enemigo te ve, te observa. El enemigo te ve como tú te veas. Si el enemigo te ve triste, sin fuerza, si el enemigo te ve sin ganas de seguir adelante, si el enemigo te ve destruido, si el enemigo te ve sin ganas de seguir adelante, sin ganas de que estás débil, que estás derrotado, así se levantará el enemigo. Así ya tiene ganada la batalla. Pero si el enemigo te ve, a pesar de que estés en aflicción, a pesar de que estés en tentación, pero estás orando, estás diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y diga, el débil fuerte soy, y soy más que vencedor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así te verá el enemigo y tendrá que huir, porque Satanás no nos ve a nosotros. Ahí va a ver a Gibor, ahí va a ver al león de la tribu de Judá. Wow, ahí va a ver que el guerrero está sobre nosotros y Jehová pelea por ti. Jehová pelea por tu casa. Jehová pelea por tu casa. Jehová pelea, por eso lucha por tu bendición. Lucha por tu bendición. Lucha por tu bendición. La bendición de Dios está sobre tu vida. Lucha, pelea, no te desanimes. Pelea tu bendición, pelea tu bendición. Hablo Italia. Hablo al pueblo italiano, hablo al pueblo de Italia. Entra en el logo secreto, entra en la intimidad de Dios. La tu unción está sobre Luis. Viene la gloria. Prega por Sofía, prega por presencia. Dios parla a nuestro cuore. Hoy Dios parla a nuestro cuore y entra en el logo secreto y entra en la stanza secreta. No marcará niente. Recordar y esto, tú está en tu testa. Tú está en tu testa. Somos lo que declaramos. Escucha la vera voz de Dios que está sobre ti. Luis, solo Luis, confiamos en Dios. El Rey de Rey está sobre ti. Aleluya. Aleluya. Su presencia es lo más extraordinario que nosotros podemos tener. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Hay alegría. Y tú dirás, es que pastor me cuesta buscar la presencia. Es porque no has entrado en una intimidad. Es que me cuesta orar. Es que me cuesta orar, me cuesta buscar. Entra en su presencia, solo entra en su presencia, Dios hará lo demás. Termino con lo siguiente, ahora sí termino. Esta es una de las cosas que cuando uno dice termino, nunca termina, hermano. Y dejé el tema a media. Un día enseñando. Aleluya, permiso. Un día enseñando sobre la oración. Que tenemos que orar.
enseñaba sobre las 3 de la madrugada y cuarta vigilia de la noche. A ver si un día también hablamos de ese, porque a las 3 de la madrugada donde se levantan todo espíritu de espectro, fantasma, sombra, con todo se levanta a las 3 de la madrugada. Y luego a las 4 vienen los portales, que se abren los portales. Hay un tema también muy interesante. Pero mire, ya termino el tema caballo de Troya. Hemos hablado de lo que sucedió en Caballo de Troya, cómo entró a la ciudad. Fortísimo, hermano, una presencia muy fortísima de lo que estamos viviendo. Y alguien me preguntó, pero pastor, me cuesta orar. Yo a veces me levanto, dice que después cuando me despierto y oro, y me cuesta orar, empiezo a orar y luego ya no sé qué orar. Y empiezo a orar y luego me quedo dormido. Quizás mucho le ha pasado eso. Quizás muchos empiezan a orar y ya no saben por qué orar. Mantenga eso, siga orando, no se descuide, siga orando, ya va a venir revelación, ya va a venir presencia, siga orando, no deje de orar. Y me dijo un hermano acá en el centro de rehabilitación, pastor, yo oro y a veces oro poco porque me quedo dormido. Y me dijo, ¿Dios estará enojado por eso conmigo? Yo le dije lo siguiente, aleluya. Cuando mi hijo Christopher era pequeño, apenas podía caminar, caminaba y se caía. Pero cuando él me veía, corría. Y cuando llegaba sobre mí, yo lo tomaba en mis brazos. Y cuando lo tenía en mis brazos, él se quedaba dormido. Y yo no le renegaba. Y yo no le decía, pero te quedaste dormido. Sino que él sabía que en su padre tenía una cobertura, una confianza y podía descansar. Y se quedaba dormido. Aunque te quedes dormido, sigue orando. Aunque te quedes dormido, sigue orando, porque aunque es así, es tu esfuerzo. Dios ve tu esfuerzo. No estoy diciendo que no ore, estoy diciendo Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu esfuerzo. Y si te quedas dormido, sigue intentándolo, sigue orando, porque el Padre, cuando tú vengas en sus brazos y te quedes dormido, no te va a retar, no te va a regañar, sino tú estarás cubierto, protegido bajo el Padre de los padres, bajo el Señor de los espíritus. Wow. Aleluya. Hay una hermosa presencia en esta enseñanza de hoy. Caballo de Troya. Llevo más de una hora, ya casi 1 hora 15 minutos. Este es el tema de hoy. Caballo de Troya. Cuidémonos, porque el enemigo es astuto, el enemigo es sagaz. Buscará un caballo de Troya. Voy a sintetizar la enseñanza. Buscará un caballo de Troya. En Edén, Satanás usó un caballo de Troya. No podía llegar directamente a Adán. Buscó una estrategia, esquema, plan. No desconozcáis la artimaña de Satanás el diablo. Le decía la Escritura. No desconozcáis las artimañas de Satanás el diablo, porque el enemigo entra, es astuto, es sutil. El enemigo entra para poder engañar. Y tenemos que estar en alerta. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones, la palabra ardide o insidia. Y ardide, insidia significa esquema, plan y trampa. Caballo de Troya. El enemigo usó un ardide, una insidia, un esquema, un plan, una trampa para poder llegar al hombre. ¿Cómo llegó al hombre? Por un caballo de Troya. Entró en el cuerpo de una serpiente. Luego entró en el cuerpo de la mujer y luego entró en Adán, caballo de Troya. La pregunta es, ¿habrá caballo de Troya en tu casa? ¿Habrá caballo de Troya en tu familia? ¿Habrá caballo de Troya en tu ministerio? ¿Habrá un caballo de Troya sobre tu trabajo? ¿Habrá un caballo de Troya que el enemigo quizás está planificando? Por eso discierne. Leíamos otro texto que dice, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga, observe, porque aunque esté firme puedes caer. Si no, estar atentos, porque caballo de Troya, siempre va a estar el enemigo buscando una estrategia.
siempre buscar una estrategia para hacerte caer, sino para hacerte que estés triste, y a través de la tristeza vienen las emociones. ¿Cuál es el caballo de Troya? Entrégaselo al Señor. Entrégale esa carga al Señor. Entrégale esa carga al Señor. Entrégale ese caballo de Troya para que sea derribado, para que el enemigo no tenga un asunto, sino que sea en el nombre de Cristo Jesús llevado todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo. Declaramos bendición. Les bendigo, iglesia. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Les bendigo su vida. Les bendigo su vida. Bendigo a todos los que han estado atentos a esta clase. Gracias a Italia. Gracias a los que siempre están compartiendo esta enseñanza. Les bendigo. Declaro sobre Italia. Yo he sentido más, no capito. Escuche esto. Arriba tus benedicciones. Le hablo a Italia. Arriba tus benedicciones. Pueblo de Italia. Pastora Cítero. A la iglesia de la extraña obra de Dios. Arriba las benedicciones. Entra. Arriba las benedicciones de Dios. Y declaro la palabra de número 6:24 sobre ti. Número 6:24 sobre ti. Sobre Italia. El Signore te benedica e te custodisca. Face il Signore resplandezca sobre te. Y su volte e via pietà de te. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios le bendiga. Gracias por haberse conectado. Una hermosa enseñanza, una hermosa presencia del Señor. Bendigo a todos ustedes, los que han permitido abrir las puertas de su hogar para poder dar esta enseñanza. Caballo de Troya. Puede ver al comienzo, la vamos a subir también en las plataformas para que estén ahí. Dios les bendiga. Un abrazo, bendición a todos ustedes. Un abrazo de cobre, un abrazo de corazón para todos los que han estado escuchando hoy la enseñanza Caballo de Troya.